Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy nos vamos a adentrar un poco en territorio neurológico. Nos vamos a salir un poquito de lo psicológico y vamos a adentrarnos en el mundo de la epilepsia. Todo ello con el neurólogo Íñigo de Lorenzo y sin más dilación, vamos con la entrevista. Ya estamos en la entrevista con el neurólogo Íñigo de Lorenzo, al cual ya lo tuvimos con nosotros en La Mente y sus cicatrices hace aproximadamente un año, en el episodio número 3. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal estás? Hola Pablo, gracias por invitarme otra vez a este espacio y bueno, espero que os guste. Cuéntanos un poco de nuevo cuál era tu trayectoria para que puedan recordar un poquito nuestros oyentes quién eres. Perfecto, yo me formé como neurólogo, hice la residencia en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y posteriormente he estado trabajando en el ámbito de la neurología general en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y actualmente en el Hospital Francés de Borja, en Gandía. Nuestro episodio de hoy es sobre la epilepsia. Para la mayoría de gente es una cosa conocida, pero no sabemos lo que realmente hay en el cerebro ni lo que realmente ocurre. Por ello, esta entrevista. La primera pregunta es sencilla de plantear. ¿Qué es la epilepsia y qué ocurre en el cerebro? Para responder a esa pregunta voy a hacer una diferencia entre dos conceptos. Uno, por un lado, es qué son las crisis epilépticas y por otro lado, qué es la epilepsia, ¿vale? Las crisis epilépticas son los síntomas transitorios y signos que se dan a raíz de una actividad cerebral anómala y simultánea. Estas crisis epilépticas pueden ser generadas por una causa, por un daño agudo, por alteraciones en los iones, por un ictus, por una hemorragia cerebral, por diferentes causas que pueden producir un daño cerebral agudo y que puede ser curable y transitorio. Una persona que tiene una crisis epiléptica no tiene por qué ser epiléptico, ni Exacto. volverse epiléptica. Exacto, eso es. Vale. ¿Vale? Y puede ser que una persona presente una crisis epiléptica en el contexto de un daño cerebral agudo y que todo esté generado por ese daño y no por ello sea epiléptico, o que presente una crisis epiléptica, lo que nosotros llamamos no provocada, es decir, que no haya ninguna causa que lo esté provocando, ninguna noxa aguda, pero que eso no quiera decir que en el futuro vaya a volver a tener crisis epilépticas y por lo tanto no quiere decir que vaya a ser epiléptico. ¿Vale? Entonces, por otro lado, la epilepsia la entendemos como una enfermedad, un conjunto de enfermedades que llevan a una susceptibilidad a tener futuras crisis epilépticas, ¿vale? Quiere decir que hay un sustrato, hay una red neuronal anómala que provoca o que genera, es como un generador de nuevos episodios. La definición requiere que hayas tenido al menos 2 crisis epilépticas, lo que nosotros llamamos no provocadas, separadas más de 24 horas, o que cumplas ciertos requisitos en pruebas que realizamos, como pueden ser electroencefalogramas o pruebas de imagen, en las que se cumplan ciertas características que aumenten el riesgo, aun teniendo una sola crisis, de que en el futuro tengas más crisis y que este riesgo de tener futuras crisis en los años siguientes sea igual al equivalente al haber tenido 2 crisis epilépticas. Es un concepto complejo, pero lo que quiero remarcar es que no por tener una crisis epiléptica en tu vida eres epiléptico, ¿vale? No es lo mismo. Ni aunque la crisis sea muy grave, con muchas convulsiones. Tampoco. También son epilépticos aquellos pacientes que cumplen lo que nosotros llamamos síndromes epilépticos, que son unas ciertas características en las crisis y en los estudios por electroencefalograma. ¿Qué ocurre en el cerebro? Bueno, muy por encima, porque entiendo que es una rama compleja y propia de la neurología, como tú bien me comentabas fuera de audio. Claro, ¿qué ocurre así a grandes rasgos? Sí, lo que el cerebro funciona activándose y desactivándose de diferentes zonas de una forma ordenada. En este sentido, en la epilepsia se genera una activación errática, anómala de ciertas zonas que no se consiguen inhibir de forma adecuada, y esa actividad espontánea y anómala es lo que genera los síntomas. Esto puede ser recortado en el tiempo porque se genere una inhibición por las neuronas que rodean al foco, o puede ser más prolongado. Esa duración es variable. Vale. Y respecto a los propios cuadros epilépticos,
¿Hay diferentes fases o detalles a tener en cuenta? Subtipos, diferencias para que nos entendamos entre diferentes pacientes. Sí, por un lado tenemos las crisis epilépticas que ya he comentado anteriormente, que son esos episodios transitorios, y por otro lado la propia epilepsia. Definiendo las crisis epilépticas hay algunos tipos o subtipos de crisis que van a depender de las regiones cerebrales que se activen. Hablamos por un lado de las crisis que se llaman generalizadas, cuando involucran rápidamente desde el inicio a redes neuronales bilaterales, y crisis focales cuando afectan de forma unilateral al inicio. También las crisis que empiezan desde el inicio luego pueden propagarse rápidamente a afectar redes bilaterales, o sea, de ambos lados del cerebro. Pero en general nosotros llamamos, por un lado, las crisis generalizadas y las crisis focales. Y dentro de cada uno de ellos va a haber un sinfín de tipos. En concreto, dentro de las generalizadas hay algunas muy características, y dentro de las focales, pues dependiendo de las características clínicas y de la zona del cerebro que afecte, van a ser de diferentes tipos. ¿Podrías explicarlos, por ejemplo, 3 principales subtipos que se vean? Dentro de las generalizadas voy a explicar algunas de las más características. Por ejemplo, las crisis de ausencia, ¿vale? Son una de las crisis generalizadas más típicas. Es en la que se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia sin afectar al tono del cuerpo de la persona. O sea, suele ser más típico en niños pequeños, en la que de repente están haciendo una actividad y lo interrumpen, se quedan parados. Eso puede durar varios segundos y luego vuelven de forma normal a su actividad, ¿vale? Eso es típico que los niños pequeños, cuando desarrollan este tipo de crisis, que suelen ser en el conjunto de diferentes síndromes epilépticos, pues estén en clase y lo que noten los profesores es que de repente desconecta. Y él vuelve. Están mirando al infinito, ¿no? Sí, hacen como un impasse. Pueden estar hablando, contando un discurso y decir: hola, me llamo, parar, Íñigo. Y ese tiempo ha estado. Y no se dan cuenta, ¿eh? No se dan cuenta. Claro, ese periodo tiene una actividad anómala que hace que pues, tengan una alteración para el nivel, o sea, tengan una alteración del nivel de conciencia. Claro, pero no hay convulsiones, ni hay nada. No hay ni convulsiones, hay convulsiones. Es solamente esa alteración del sensorio. Por otro lado, tenemos también las crisis mioclónicas, que son otro tipo de crisis que también afectan a ambos lados del cerebro y que producen pues, sacudidas del cuerpo. Me recuerda a las mioclonías del sueño. Son mioclonías como las mioclonías del sueño, tienen otras son características. Las típicas pataditas que damos cuando estamos empezando a dormir o ya estamos dormidos. Sí, esas no tienen un origen epiléptico, pero sí que hay mioclonías, ese tipo de sacudidas bruscas que pueden estar en contexto de crisis epilépticas generalizadas y son típicas también de algunos síndromes. Y luego está la que nosotros llamamos crisis generalizada tónico-clónica, que son la que nos viene a la mente cuando pensamos en una crisis epiléptica. Como afecta a ambos lados del cerebro, la persona rápidamente va a sufrir una alteración del nivel de conciencia, ¿vale? Va a perder la conciencia, va a tener una primera fase donde se va a producir una activación muscular muy, muy intensa. De hecho, puede haber incluso un primer grito al contraerse la musculatura faríngea y oírse como un grito previo. Pero es un grito agudo, ¿es reconocible? Sí, bastante reconocible. Posteriormente se produce una contracción tónica de los músculos del cuerpo y cuando va progresando... ¿Qué significa tónica? Pues que se mantiene como contraído en un mismo... o sea, no hay movimiento, sino... hay movimiento, pero pura contracción, no es sacudidas. En esa fase incluso se contrae también la musculatura respiratoria y el paciente puede entrar en apnea, en falta de respiración. Sería como la opuesta de la mioclónica, ¿no? Sí, no, en ese momento solamente aumenta el tono de la musculatura de forma generalizada. El paciente pues, se puede poner azul por falta de aire y eso evoluciona posteriormente a sacudidas. Y esa la fase clónica de la crisis. Generalmente eso suele terminar en un tiempo que no suele superar el minuto y medio, 2 minutos, y el paciente queda estuporoso, con ronquidos y con un estado que llamamos postcrítico, que cuesta mucho al cerebro recuperarse de ese tipo de crisis, porque es tal la actividad que puede llegar a haber un periodo prolongado después de estar pues, letárgico, ¿vale? ¿Es una actividad eléctrica o es una actividad bioquímica?
Sí, al final el cerebro hay una actividad, las transmisiones son químicas, pero eso produce también actividad eléctrica. Es decir, es una actividad bioquímica y eléctrica lo del cerebro. Los neurotransmisores, las conexiones entre neuronas es mediante neurotransmisores, pero la transmisión por medio de los axones es la transmisión eléctrica. O sea, el cerebro tiene actividad eléctrica y esa actividad eléctrica anómala es la que genera las crisis. Se puede registrar. En los electroencefalogramas. Exacto. En los electroencefalogramas nosotros registramos actividad eléctrica cerebral. Y por otro lado, las crisis focales, que son pues diferentes áreas del cerebro que tienen una actividad anómala y que se va a representar como si fuera un mapa. Si una zona del cerebro tiene esta función, esa zona del cerebro está hiperactiva y tú vas a tener síntomas relacionados con la función cerebral que se está hiperactivando. Es bastante curioso. Es decir, cuando existe una crisis focal y existe una zona del cerebro que está hiperactivada, la semiología, es decir, la forma de expresarse de esa crisis, va a ser representativa de la zona afectada. ¿Vale? Es todo un mundo eso. Todo un mundo. Es decir, la semiología, la fenomenología de las crisis epilépticas es súper amplia, sobre todo las focales. ¿Vale? ¿Y un ejemplo de una focal? Sí, ahora os voy a poner algún ejemplo. Existen unas crisis muy típicas que afectan a la zona más medial del lóbulo temporal, que tiene una forma de presentarse muy característica, que igual incluso a alguno le suena. El paciente generalmente lo que va a notar al inicio es una sensación extraña, como de mariposas en el estómago. Esa sensación va a ascender hacia arriba y posteriormente va a presentar una alteración del nivel de conciencia. Puede quizás empezar a tener movimientos raros con la boca, movimientos raros con la mano, que nosotros llamamos automatismos, que hacen como de forma automática movimientos repetitivos. Eso es característico de la activación de esa zona del cerebro. Luego hay otras zonas, por ejemplo, en las que la crisis puede empezar con una sensación de un olor muy extraño, ¿vale? Desagradable. Puedes tener inicios de crisis focales que pueden llegar a ser orgásmicos, que sean de placer. Sí, existen crisis en las que la fenomenología es de placer intenso, de dolor intenso, que eso son raras, pero también puede ocurrir, de sonidos tipo cascabeles, puertas, ruidos, que pueden ir de más complejos a más. Y por ejemplo, en la zona prefrontal, que sería la del autocontrol, de la obsesión, bueno, tengo entendido un poco eso, ¿qué efecto focal provocaría? Las crisis prefrontales, muy bien preguntado, son muy, muy extrañas. De hecho, hay pacientes que tienen crisis de esa región prefrontal que se les puede llegar a pasar por diagnósticos de funcionales, de psicógenos, y no serlo. Porque en ocasiones se representan como una activación motora muy intensa. Pataleos, golpes, gritar, decir frases repetitivas, sintomatología muy, muy variada. Pueden incluso, aparte de tener síntomas motores, pues quedarse paralizados, de no poder seguir haciendo su actividad. Los síntomas pueden ser pues, muy variados. Otras zonas del cerebro tienen sensación de que ya has vivido lo que estás viviendo, que se llama déjà vu, o de que el entorno es extraño y que nunca lo has visto. Llamáis vu. Esas ambos, aunque generalmente todos hemos tenido alguna vez una sensación extraña esa de déjà vu, ¿no? Estos déjà vu suelen ser muy, muy intensos. ¿Vale? Muy intensos. O sea, es decir, realmente un déjà vu, como se llama, un déjà vu, no tiene nada que ver con la epilepsia, sí. En algunas ocasiones los déjà vus pueden estar dentro del contexto de crisis epilépticas, otras veces simplemente esa sensación momentánea, pues no tiene más relación, pero sí que está dentro de los síntomas que se pueden presentar dentro de la epilepsia. Otras zonas del cerebro, por ejemplo, en la región más trasera, digamos, de la zona del cerebro, se pueden presentar como alucinaciones, como deformidades del entorno, luces que se mueven por el campo visual. Los síntomas son muy, muy variables. Claro, eso se reconocería a través de electroencefalograma, ¿no? En ese caso sí, nos ayudamos mucho del electroencefalograma para diagnosticar las crisis epilépticas, pero no es lo más importante. Lo más importante en la epilepsia es
la clínica. Porque en ocasiones hay crisis epilépticas que activan zonas pequeñas del cerebro o zonas que están muy profundas, en las cuales es muy difícil verlo con el electroencefalograma que realizamos de forma habitual, que suele ser unos electrodos pegados o puestos con un gorro en la cabeza que registra la actividad eléctrica que es capaz de registrar, que es mínima, porque realmente tiene que pasar el cráneo, tiene que pasar el hueso. Hay veces que no conseguimos registrar y, por lo tanto, nos tenemos que fiar de nuestra intuición clínica y de lo que interroguemos y de la característica de los episodios para saber si la persona es epiléptica o no. La siguiente pregunta que te quiero hacer es que si este trastorno es comórbido o suele aparecer más con otros trastornos neuropsiquiátricos, o si coexiste con migrañas o cosas por el estilo. Voy a responder a ambas partes, ¿vale? Primero por la parte neuropsiquiátrica. Y sí, existe una clara relación comórbida entre la epilepsia y los trastornos neuropsiquiátricos. Comórbido, voy a definir la palabra porque quizás sea un término un poco difícil. Es una patología, ambas patologías son comórbidas cuando su relación es más frecuente, más probable que ellas por separado. Entonces, quiere decir que un paciente epiléptico, si tiene una comorbilidad con una patología psiquiátrica, es que la está teniendo con mayor probabilidad que si fueran por separado. O sea que es bastante más probable que un paciente epiléptico tenga una patología psiquiátrica. Y esto se ha visto hasta en el 20-30% de los pacientes con epilepsia. Los problemas más importantes suelen ser trastornos del ánimo, del ámbito de la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos de otra índole como pueden ser trastornos psicóticos. Estos son los más importantes dentro de los que nosotros nos encontramos. Y la razón de ello es, por un lado, la propia epilepsia, que produce afectación en diferentes áreas importantes del cerebro que están involucradas en la afectividad, en la emoción, y tanto la actividad epiléptica, las crisis, como el periodo posterior puede afectar al estado anímico del paciente, o incluso existen claramente descrita la psicosis que se relaciona tanto con las propias crisis epilépticas como las psicosis que se dan poco después o en las semanas posteriores al haber presentado crisis epilépticas. ¿Vale? O sea, puede haber episodios psicóticos, ¿eh? Sí, la psicosis se puede relacionar con las crisis epilépticas. Incluso estar en los días posteriores o semanas posteriores a las crisis epilépticas. Y también hay ciertos pacientes que fuera ya de esos periodos de crisis o cercanos a las crisis también pueden tener mayor frecuencia de psicosis, de esquizofrenia, de trastorno bipolar. Por otro lado, también la forma en la que tratamos a las crisis epilépticas y la epilepsia tienen influencia en las enfermedades psiquiátricas que padezcan los pacientes. Los fármacos que utilizamos en ocasiones pueden ser dañinos o producir esta comorbilidad, ¿vale? Existen ciertos fármacos en concreto que favorecen los trastornos del ánimo, favorecen la irritabilidad, incluso pueden desencadenar alteraciones, cuadros psicóticos, ¿vale? Que también pueden darse. Otros pueden favorecer los fallos cognitivos, la niebla mental, tienen muchas interacciones con otros fármacos, algunos de los fármacos más antiguos que utilizábamos, entonces sí son importantes a la hora de la comorbilidad psiquiátrica. Respecto a la migraña, ya para finalizar, sí existe una relación entre la migraña y la epilepsia, que se ha llamado tradicionalmente migralepsia. La migraña, para que lo entendamos, también tiene una importante componente vascular, es decir, que se produce una alteración vascular en el cerebro durante la migraña. Y algunos de los episodios de migraña con aura, que es esa sensación, esos síntomas neurológicos transitorios que tiene la migraña, pueden finalizar dando una crisis epiléptica, que es lo que nosotros conocemos como migralepsia. Es un término técnico, además, ¿eh? Y otra pregunta que te quería hacer, Diego, con cierto detalle, si nos puedes dar, ¿cómo podemos entender lo que sucede durante una crisis epiléptica? Por ejemplo, una tónico-clónica, que has comentado antes y me parece, sin excluir el sufrimiento de las personas que sufren las otras, me parece muy dura. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué vive la persona, el paciente? Como he comentado anteriormente, existen las crisis tónico-clónicas generalizadas que desde el inicio tienen una afectación bilateral del cerebro y otras que inician en un punto del cerebro y rápidamente pueden propagarse, hacerse bilaterales de los dos lados. Ambos van a finalizar en la misma fenomenología, que es lo que nosotros conocemos como crisis tónico-clónicas
bilaterales. Voy a explicar brevemente, de forma un poco más detallada, cómo son estas crisis, ¿vale? El paciente, dado que tiene una afectación de ambos lados del cerebro, va a tener una alteración de nivel de conciencia. Generalmente puede caer al suelo, perder, o sea... Pero cae al suelo a plomo. Sí. O le da tiempo a poner una mano. No, cae directamente. Y entra en una fase tónica, que ya he comentado anteriormente, en la que se produce una activación de la musculatura de todo el cuerpo, en la cual se puede producir típicamente un aumento de las secreciones, ¿vale? de la saliva, por eso esa imagen típica de espuma en la boca. Ese grito anteriormente que expliqué, previo por la contracción de la musculatura laríngea, también es muy típico y también yo creo que está en la conciencia pública, que en ocasiones pues, se pueden morder incluso la lengua. Es algo, de hecho, que nosotros a nivel clínico, a nivel como neurólogos, para diferenciarlo de las crisis de otras cosas, lo preguntamos. Y es muy característico, es un signo muy específico que se muerdan de forma intensa pues, el lateral de la lengua, dada la fuerte contracción que hacen en este periodo de la crisis tónico-clónica. En ese momento incluso se pueden también contraer la musculatura respiratoria y producir una parada de la respiración de forma transitoria. También se produce una importantísima activación adrenérgica simpática y también se puede producir una liberación de esfínteres. Es también típico pues, que el paciente se pueda orinar encima. Posteriormente, esa fase más tónica va a pasar a relajarse un poco de forma alternante, lo que da las sacudidas, que es esa fase como de clonía, y después de esa fase de clonía, que se van haciendo cada vez más lentas, el paciente se queda generalmente en un estado pues, al contrario, como hipotónico. Es como si se quedara el cerebro agotado después de toda esa actividad. Todo eso lo podemos registrar y se puede registrar de forma objetiva con las pruebas del electroencefalograma, en la que vemos que cuando inicia una crisis se produce una activación anómala de diferentes regiones cerebrales y que tiene una morfología por su sincronización característica. Y en ocasiones también estas crisis pueden llegar a ser muy prolongadas, o sea, en vez de durar poco, como he dicho anteriormente, que generalmente las crisis duran un minuto y medio, 2 minutos, estas crisis a veces no se autolimitan. Los métodos que tenemos el cerebro para inhibir y delimitar esa actividad anómala no surten efecto y esa crisis se puede prolongar. Y es lo que nosotros llamamos el estado epiléptico. El gran mal, lo que también se llamaba así a las crisis epilépticas de este tipo, las que se prolongaban se llamaban estatus epiléptico. ¿Cuánto pueden prolongarse? Se pueden prolongar mucho y dependiendo de cuánto se prolonguen pueden ser muy, muy dañinas. Nosotros hablamos de estatus epilépticos que pueden llegar a ser incluso súper refractarios, que ni induciendo el coma ni poniendo muchísimos fármacos conseguimos que eso se llegue a resolver. Entonces, esta actividad anómala generalmente el cerebro es capaz de limitarla, de decir basta y que esto sea algo transitorio y breve, pero en ocasiones pues puede ser algo prolongado y llegar a ser un problema muy grave que asocia a mucha mortalidad. Íñigo, aparte me viene a la memoria los anuncios o los avisos que aparecían en muchos videojuegos cuando ahora ya no aparecen tanto. Bueno, no lo sé. Pero los típicos anuncios de los videojuegos en los que cuidado que este juego te puede dar una crisis epiléptica. Lo ponen como un disclaimer. Pero quería preguntarte un poco si hay disparadores de crisis epilépticas. O sea, por ejemplo, entiendo que las lucecitas parpadeantes de los videojuegos, por lo menos de antaño, hubo un episodio de no sé qué serie, quizás es un mito, que tenía fama de provocar crisis epilépticas, no me acuerdo, era un dibujo japonés. Y era un poco la pregunta que te quería hacer, es si hay disparadores o si hay diferentes disparadores según el subtipo. Pues esa pregunta es muy interesante, un poco compleja, pero voy a intentar también explicarla de forma sencilla. Sí que los hay. De hecho, existen un subgrupo de pacientes epilépticos que tienen una alta sensibilidad a la fotoestimulación, es decir, a la estimulación de luz. Y esa luz alternante produce activación de ciertas regiones cerebrales que favorecen que se produzcan las crisis, ¿vale? Que pueden evolucionar a estas crisis tónico-clónicas que he comentado anteriormente. Sí que hay efectivamente, en su día había series, yo sí creo que eran un programa de dibujos animados japonés, me suena, que
los fotogramas a una frecuencia idónea para generar las crisis. Entonces, esas personas que eran fotosensibles, que tenían una epilepsia fotosensible, pues podían terminar teniendo crisis epilépticas. Entonces, sí, ese es uno de los posibles disparadores. Otro, en las crisis de ausencia, esas crisis que comentaba anteriormente, que te quedas parado durante un momento como desconectado y vuelves, esas característicamente en los niños pequeños se desencadenan por la hiperventilación. De hecho, en la consulta se pueden desencadenar. A un niño le dices que empieza a respirar profundo y le puedes generar una crisis de ausencia. Y otros disparadores que son súper curiosos, pues también existen. Por ejemplo, hay crisis epilépticas que solamente se dan cuando haces algo. Por ejemplo, crisis epilépticas que se hacen haciendo una actividad, por ejemplo, escribir, pensar, jugar, haciendo un esfuerzo cognitivo. Otras crisis epilépticas que se producen de forma característica al escuchar música. O sea, sí que existen diferentes desencadenantes que favorecen que aparezcan crisis epilépticas en ciertas personas, ¿vale? Estoy mirando ahora mismo, mientras hacemos la grabación, lo del episodio que causó las epilepsias. Encuentro un artículo de la República.pe, pone Pokémon y el capítulo que causa epilepsias. Te leo un poco el texto. De acuerdo con el informe de Infobae, el 16 de diciembre de 1997, los hospitales de Japón empezaron a llenarse de niños y niñas con síntomas similares, ardor en los ojos, náuseas, espasmos y ataques de epilepsia. Con el paso de las horas, más de 700 pacientes tuvieron que ser auxiliados. Al inicio, los adultos no tenían ni idea de lo que había sucedido, pues todo sucedió de repente. No obstante, pronto empezaron a unir hilos y se dieron cuenta que la razón tras el pánico era Pokémon, la serie transmitida por TV Tokyo. En aquel momento se percataron de que se emitía el capítulo 38 del show titulado Electric Soldier Polygon. ¿Por qué provoca epilepsia este capítulo? Pues según nos dicen, según informe Infobae, el mencionado episodio tenía algunas escenas de lucha entre Pikachu y Polygon, y en esta secuencia se produció una fuerte explosión que daba como resultado un choque de luces de diferentes colores. Y debido a la reacción de ciertos grupos de niños, el primer ministro de Japón de aquel entonces anunció una investigación a fondo. Que al final sufrió una epilepsia fotosensible, que provocaba convulsiones por estímulos visuales. Y el episodio famoso, que además hay un capítulo de Los Simpsons, los que están visitando Japón, que están viendo, creo que era un tipo Mazinger Z, y empiezan a tener un episodio epiléptico. Sin más, como curiosidad lo comento. Exacto, sí. O sea, era porque las luces, no es el hecho de las luces sí parpadeantes, sino es cierta frecuencia a la que parpadean las luces. Es la frecuencia. Sí, es la frecuencia. O sea, en general hay ciertos rangos de frecuencia en los que esos pacientes fotosensibles van a tener más probabilidades de generar crisis. Entonces, hoy en día, pues eso está regulado, ¿eh? O sea, eso está regulado. O sea, tú no puedes publicar una serie en la tele en la que estas frecuencias lumínicas se den. Sí, generalmente actualmente los fotogramas son mucho más rápidos de lo que sería común, el rango común para generar la fotoestimulación, la fotosensibilidad. O sea, es más lento que lo normal. Sí, suele ser, si no recuerdo mal, el número exacto, pero creo que en torno a 15 es lo que favorece más la apariencia de crisis, la frecuencia de 15 Hz. Me recuerda un poco cuando los puentes colapsan porque entra el viento en resonancia con ellos de alguna manera. Da la sensación de que esos parpadeos lumínicos entran en alguna especie de conexión con el funcionamiento cerebral y lo descuajeringan, por decirlo de alguna manera. Más o menos. Las crisis severas, pues de este estilo, telecoclónicas, que provocan muchísimo cansancio físico, suelen ser inocuas o empeoran el estado de la persona cada vez que tienen una. Son como neurotóxicas, van destrozando a la persona o no, o te recuperas. A ver, hay que decir que el cerebro obviamente está generando una actividad anómala, entonces no está preparado para ello. No es algo con lo que pueda lidiar con normalidad. Y la respuesta es, ¿pueden ser dañinas? Y claramente sí lo pueden ser, ¿vale? Por diferentes razones. Simplemente por el hecho de tener una crisis epiléptica, que es algo totalmente inesperado, ya solo por eso puedes tener diferentes problemas y derivados de razones diversas. 1, accidentes. Por ejemplo, yo en mi tiempo pues he conocido casos en los que la persona estaba conduciendo y ha tenido accidente de tráfico a raíz de ello. Accidentes laborales o deportivos, gente que se fractura porque se cae, traumatismos de la cabeza.
la actividad muscular tan fuerte que se produce durante una crisis tónico-clónica puede llegar incluso a luxar los hombros. He llegado a ver pacientes que tenían luxación de ambos hombros. O sea, que se te sale el hombro. Se le salieron los dos hombros hacia atrás. Luego también se produce una contracción muscular tan fuerte que se puede producir una destrucción del músculo muy intensa, y esa destrucción del músculo puede ser tóxica. Los productos del músculo pasan a la sangre y pueden producir un daño renal agudo. Es una de las complicaciones que tenemos de las crisis que son tan intensas, que nosotros llamamos rhabdomiolisis, es decir, destrucción del músculo. Esa es otra de las posibles complicaciones o problemas que puede haber. La propia crisis epiléptica de diferentes tipos, cuando se prolonga demasiado, se ha demostrado a nivel de modelos animales incluso que es neurotóxica. Una crisis, por ejemplo, un estado epiléptico, un estatus epiléptico convulsivo, de esas crisis tónico-clónicas que se prolongan más de lo debido, a partir de cierto tiempo se ha demostrado que el daño produce un daño cerebral irreversible, ¿vale? Entonces sí que son claramente neurotóxicas. De hecho, después de una crisis epiléptica puede haber un estado en el que el cerebro queda tan aletargado que el paciente puede quedar con una parálisis de una parte del cuerpo que generalmente se suele ir recuperando de forma progresiva, que es lo que nosotros llamamos parálisis de TOZ, que es un déficit neurológico que se da después de una crisis, porque esa zona está tan agotada de la actividad que tarda en recuperarse. Y algunos de esos déficits, después de crisis muy intensas, pueden llegar a no recuperarse. La persona puede producirse un daño cerebral permanente a raíz de una crisis prolongada. Y aparte de eso, el paciente, como ya he dicho, en el ámbito psiquiátrico, después de una crisis epiléptica se pueden dar estados de agitación súper intensa. ¿Qué sería la agitación? Estar inquieto. Exacto. Yo he visto pacientes que tienen una crisis epiléptica tónico-clónica generalizada y que al despertarse de la crisis, finalizar la crisis después de ese estado un poco de somnolencia que queda después, claro, se ve, es como si hicieran un reseteo, ¿no? Y el paciente se despierta absolutamente agitado. Es imposible contenerlo. Hay que contenerlo de forma médica, agarrándolo. O sea, es común que también ocurra este tipo de periodos de agitación. Y también, después de la crisis, puede haber periodos en los que se presentan síntomas como psicosis agudas, que también puede ocurrir. Y para finalizar, presentar un concepto, no es muy conocido, pero es una causa muy importante de mortalidad en estos pacientes, que se llama el SUDEP. Es una muerte súbita. Se da en el contexto de pacientes epilépticos en los que no se ve ninguna otra causa que no sea pues, la propia crisis o el periodo después de la crisis. Y es una causa de mortalidad importante, que puede llegar a ser hasta de 1 por cada 1000 pacientes con epilepsia. De hecho, los pacientes con crisis epilépticas, esta razón es la segunda causa de mortalidad y morbilidad más importante en la neurología después del ictus, ¿vale? Y esto se favorece, es decir, una persona con crisis epilépticas, cuantas más crisis epilépticas tenga, más sobre todo de las que son fuertes, las tónico-clónicas. De las tónico-clónicas, es decir, cuanto peor esté controlada la epilepsia y más crisis de este tipo tengan, es más probable que pueda presentar un SUDEP, una muerte súbita. SUDEP. Muy interesante. Son malas, son deleterias. No queremos que el paciente con crisis epiléptico tenga crisis. Lo queremos tener bien controlado. O sea, hay que evitarlas, principalmente, con farmacología, con lo que sea. Y me imagino que esa SUDEP es porque las partes que controlan la respiración, el ritmo cardíaco y todo, también se descontrolan, ¿no? No se sabe muy bien la razón por la que ocurren. Sí que se ha visto que ciertas crisis pueden acompañarse de periodos de asistolia. ¿Qué quiere decir asistolia? Parada del corazón. Entonces, no se sabe exactamente lo que ocurre en esos pacientes, pero sí que se cree que puede tener cierta relación con esas alteraciones cardíacas o respiratorias puramente de centros respiratorios centrales, cerebrales, que se ven afectados en la crisis o en el periodo después de la crisis, en esa depresión que se produce después de la crisis, que pueda ser que tengan relación con que produzcan una muerte súbita en el paciente. Luego también está el área, más allá de la neurología y psiquiatría, es la parte psicológica. O sea, ¿suelen los epilépticos presentar más problemas psicológicos que la población base, sin ese problema neurológico? Sí, como ya dije anteriormente, tienen una comorbilidad neuropsiquiátrica. Es bastante común. Y si a eso, que puede ser muy variada, ya he dicho, pues depresión, trastornos del ánimo,
Incluso las propias crisis pueden generar un cuadro de ansiedad anticipatoria si las crisis son muy frecuentes. Imaginaos que es algo que no sabéis cuándo va a ocurrir, que te puede ocurrir en cualquier momento y te puede suponer un riesgo vital. Yendo a trabajar, yendo tú con tus amigos, haciendo cualquier cosa, es que puedes estar muy limitado por ello. Entonces eso puede llegar a generar tal grado de ansiedad anticipatoria que algunos pacientes pues, pueden limitar mucho su vida. Sí, te puede dar una agorafobia importante, yo creo. Y luego el estigma que supone también la epilepsia, ¿no? El paciente epiléptico, luego tiene muchas limitaciones también si está mal controlado para su vida, pues no puede conducir, no puede realizar ciertas actividades físicas y deportivas. Entonces, eso, aparte de la propia epilepsia que por sí puede asociar esos problemas psiquiátricos, pues todo esto que lo rodea, todo lo social también mina al paciente. ¿Habría mitos sobre la epilepsia en el imaginario colectivo que no beneficien ni a epilépticos ni a no epilépticos? ¿Habría mitos? Ya desde la antigüedad, digamos que los epilépticos, la epilepsia se ha visto como algo, pues en el pasado, bastante místico, ¿no? En el pasado se relacionaban pues, con posesiones divinas, como algo mágico, extraordinario. Incluso existen aún algunos mitos que a la gente pues, le sorprende, ¿no? Los pacientes con crisis epilépticas siguen siendo algo muy espectacular. Y siempre no tenemos en el imaginario pues, esas crisis tónico-crónicas, que creemos que son, para muchos, eso significa epilepsia totalmente, y ya hemos visto en esta charla que va más allá de todo Claro, eso. las ausencias también son epilepsia. Exacto. Entonces, a nivel de tratamiento, cuando tenemos una crisis, un paciente con una crisis epiléptica, yo no sé si habréis visto alguno, o tú, si Pablo, has visto a alguien tener una crisis epiléptica, pero es, de verdad, no, la que verdad se te hacen los segundos infinitos, porque son muy, muy impresionantes. Al paciente con la crisis epiléptica, generalmente, lo digo para el público general que me escuche, generalmente van a resolverse solas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos un paciente con crisis epiléptica? Pues ponerlo en un lugar seguro, todo lo que está alrededor que pueda herirlo, apartarlo, colocarlo en una posición de seguridad, es decir, puesto de un lateral. Y eso de intentar meterle el dedo en la boca, eso no se debería hacer, ¿vale? No se traga la lengua, ¿verdad? Se la pueden morder y evidentemente, pues ver que sale espuma con sangre o sangre simplemente, y eso será algo muy llamativo, pero ya digo, no se va a beneficiar de que intentemos sacar la lengua, porque de hecho la lengua va a protruir, es decir, nomás como aumenta el tono, pues no es que se va a tragar la lengua hacia atrás, eso no funciona así. No sé dónde he oído, dónde había escuchado lo típico de no dejéis que se trague la lengua. Claro, me estás contando que no, eso no es así. Entonces eso es un mito. Entonces, exacto. Si podemos, bueno, obviamente si nos encontramos con alguien en la calle con una crisis epiléptica, lo que hay que hacer es llamar a los medios de urgencias para que vengan a atenderle y hacer las medidas de protección del paciente, ponerlo de lateral, cronometrar el tiempo en el que está en ese estado y hacer unos cuidados, pues vigilancia y cuidados básicos. Principalmente vigilancia y que no se golpee con nada, ¿no? Exacto, que no se hiera con el entorno y ponerlo en una posición adecuada y llamar a emergencia. Sí, porque poco puede hacer una persona. Ya, pues claro. No hay nada más allí, ¿no? En el entorno, en la calle, no habría nada más. Dos preguntas me gustaría hacerte que van un poco unidas. ¿Cómo se trata a una persona con epilepsia? Obviamente entiendo a nivel farmacológico. Y si ha habido evolución o avances importantes en los últimos años respecto al tratamiento de las personas con epilepsia. Vale, nosotros la epilepsia la tratamos tratando, o sea, por un lado, voy a simplificarlo. Por un lado, tratamos las crisis epilépticas, es decir, la representación clínica de la epilepsia. Y lo que hacemos es dando fármacos que no resuelven la enfermedad de origen como tal, porque si tienes, por ejemplo, una malformación en el cerebro y eso te produce que esa zona esté más irritada y produzca crisis, la curación sería quitar esa malformación. Las pastillas que damos nosotros no van a quitar esa malformación, van a hacer que el cerebro tenga un umbral más alto para estimularse, digamos. Entonces, damos fármacos que aumentan ese umbral y hacen menos probables las crisis epilépticas. Todos estos fármacos que utilizamos van a actuar favoreciendo transmisiones, neurotransmisión inhibitoria en el cerebro. Pero bueno, así como concepto. Hay un abanico muy amplio de estos fármacos que nosotros llamamos fármacos anticrisis, ¿vale? Porque van a disminuir
lo que son las crisis. Y por otro lado, tendríamos los métodos, digamos, que van a la causa. Y dentro de los métodos que van a la causa, lo más paradigmático es la cirugía. Si tenemos una malformación que está produciendo la crisis, ¡pum!, la quitamos. Si tenemos una zona del cerebro que está esclerosada, que está rara y que produce las crisis, pues va al cirujano y la quita, ¿vale? La reseca y ya está. Quitado el foco, y se acabaría, y en ese caso se acabaría el problema. Quitado el foco, lo previsible es que la epilepsia se controlase. No ocurre siempre así, porque a veces se complican los temas y no hay un control. Luego hay otros métodos que son más que allá de curativos, son más paliativos. Es decir, en pacientes que tienen muchísimas crisis epilépticas, que le hemos tratado con fármacos con muchos fármacos y no se arregla, hay ocasiones en las que se ponen dispositivos que estimulan diferentes nervios o se hacen secciones en el cerebro para que las crisis que se produzcan sean menos dañinas o para limitar el número de las crisis, ¿vale? Son otros métodos que utilizamos también en la cirugía de la epilepsia, ¿vale? Que es un campo muy, muy bonito en el que tenemos una colaboración conjunta con los neurocirujanos. En resumen, un lado los tratamientos, por otro lado, o sea, los tratamientos sintomáticos para disminuir las crisis y por otro lado esos tratamientos del ámbito más avanzados y más de la cirugía. Y avances, sí que se están haciendo avances, no hay como tal algo milagroso. Se están haciendo avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Los fármacos que tenemos contra las crisis epilépticas, lo que se están consiguiendo hoy en día es que mejorar también mucho el perfil de tolerancia que tenemos a los fármacos, porque los fármacos antiguos, más antiguos, de los primeros fármacos antiepilépticos, son muy buenos realmente. O sea, se ha visto que son similares a los actuales, pero tienen muchas interacciones y a veces se toleran muy mal. Se han ido consiguiendo fármacos que por diferentes modificaciones y por diferentes vías se toleran mucho mejor y producen menos interacciones. Eso es algo también pues, que ha sido un gran avance. Y de hecho se están también sacando otros fármacos nuevos hoy en día que también están demostrando un control de esos pacientes que incluso con muchos fármacos previos no conseguimos controlar. O sea que sí, que se están haciendo avances, aunque pues aún queda bastante, sobre todo para controlar esos pacientes que no controlamos de ninguna manera, que son muy refractarios. Una pregunta sin más. Íñigo, ya para terminar y cerrar esta entrevista tan didáctica, ¿y nos podrías dar algún apunte o comentario de despedida? Pues sí, me gustaría que esta charla haya servido para que se conozca un poco más, que es algo que la epilepsia es algo muy frecuente en todas las edades, que cualquiera podemos tener una crisis epiléptica igual en nuestra vida y no ser epilépticos o eventualmente desarrollar una epilepsia, ¿vale? Y pues eso, normalizar que eso podemos ser cualquiera, que es verdad que esta gente pues tiene, por desgracia, mucho estigma, que tenemos que comprenderlos, que tenemos que saber que también pueden desarrollar una vida absolutamente normal y ya está, pues que espero que se haya sacado provecho de todo esto. Muchísimas gracias, Íñigo, por tu esfuerzo, por preparar esta entrevista tan interesante, por tu tiempo y bueno, por lo mucho que ayudas a la gente tanto en tu trabajo como en el contenido de las entrevistas que nos das. Así que hasta aquí va a llegar la entrevista de hoy. Muchas gracias, Íñigo, y espero volver a verte pronto. Muchas gracias, Pablo, por haberme invitado y espero que vaya todo bien. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si lo deseáis, podéis dejar un mensaje, sugerencia en el correo lamentisusticatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.